Bien, buenas tardes. Es un gusto para la revista Problemas del Desarrollo tenerlos aquí con nosotros para una mesa redonda sobre México y América Latina, la banca pública frente a una crisis, recesión y recuperación. Esta mesa yo diría que es única porque tenemos el privilegio de contar con dos miembros del comité editorial y de la comisión consultiva. Están con nosotros la doctora María Cristina Cachameli, que viene invitada por el Politécnico de nuestro país, el Instituto Politécnico Nacional, y bueno, es un gusto que haya aceptado estar aquí en esta mesa redonda. Ella viene de la Universidad de Sao Paulo, es una persona muy reconocida por sus trabajos sobre mercados laborales y también ha escrito para nuestra revista y bueno, nos da mucho gusto que María Cristina nos acompañe. Además, tenemos también la visita del doctor Luis Philippe Rochon. Él viene de la Universidad de Laurentian en Canadá, pero él es el fundador, editor de una revista que lleva ya en su poquita vida, acaba de nacer, que es la Review of Keynesian Economics, y ya lleva el segundo número. Ustedes lo pueden consultar en la web, y bueno, es un gusto que esté aquí Luis Philippe Rochon, uno de los grandes exponentes del pensamiento heterodoxo que tiene, pues no sé, quizás más allá de 100 publicaciones en revistas internacionales, y también ha participado muchísimo aquí con nosotros en el posgrado de Economía, concursos, y también ha tenido entrevistas con algunos estudiantes del posgrado y también a nivel de licenciatura. Quiero presentar también al doctor Miguel Ángel Díaz. Él es autor de los números que estamos presentando el día de hoy. Miguel Ángel Díaz es de la Universidad Autónoma del Estado de México y trabaja en la Facultad de Economía. También está con nosotros el doctor Wesley Marshall. Él es coordinador, director del Centro de Estudios Financieros y Económicos de Norteamérica de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Entonces, es un especialista. Su tesis de doctorado fue sobre banca pública en Argentina y Uruguay. Entonces, pues le damos la bienvenida, y están con nosotros dos miembros del Instituto de Investigaciones Económicas, que es Rafael Olmos y Ayera Quintana, que han participado también en la revista con dos reseñas. Por el orden, habíamos pensado que lo más conveniente es que inicien los autores un poco retomando lo que ellos escribieron para enfocarlos al tema de la mesa, que es México y América Latina, la banca pública frente a una crisis, recesión y recuperación. Le daríamos la palabra en primer lugar al profesor Miguel Ángel Díaz y después al doctor Wesley. Por favor, Miguel Ángel. Sí, muchas gracias. ¿No tenemos la presentación? Sí. Bueno, ¿me puedo parar un poquito? Sí, claro. Bueno, muchas gracias ante todo. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de la doctora Alicia. Y bueno, les voy a comentar de manera breve, porque también me dicen que hay tiempo como muy limitado, acerca, digamos, es un resumen fundamentalmente del trabajo que apareció publicado en el número 173 de la revista Problemas del Desarrollo, y que trata fundamentalmente del tema de la recesión y la recuperación en el caso de México, y concretamente del Estado de México. Esto para el periodo fundamentalmente 2007-2010. Sí, 2008-2009 fue donde se concentró la crisis mundial que vivimos durante esos años. Y bueno, me voy a pasar de este lado, perdón, porque aquí creo que puedo, perdón, voy a hacer un poquito no, está bien.
perdón. Muy bien, sí, ¿le pueden ir cambiando? Sí, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, de manera breve vamos a decir rápido lo que contiene este documento que preparamos. Y bueno, vamos a avanzar, por favorcito, si no nos detenemos mucho. Pero nada más enfocando en contexto el tema, durante 2008-2009 la economía mundial que experimenta por la peor crisis económica, ¿no?, de la historia reciente, con estrepitosas caídas en los mercados financieros, en los flujos de comercio y la inversión extranjera a escala mundial, ¿no? Ahí tenemos un poco de revisión de literatura para apoyar el trabajo que desarrollamos, ¿sí? Ahí hay unas referencias, un poquito antes, perdón, hay unas referencias que establecen que, bueno, que esos estudios, los de Baxter y Kutparisas principalmente, IMSS, Wan y Won, sugieren que en general los flujos de capital y principalmente comercio exterior explican la sincronización de los ciclos económicos a nivel internacional. Por favor. Si hay otra referencia que Mejía y Campos sugieren que los estados más sincronizados son aquellos donde la inversión extranjera directa, exportaciones, la producción manufacturera y las maquilas son más importantes y que se ubican en la frontera norte, centro-norte y el centro del país. La intención de este trabajo fue observar el comportamiento, la trayectoria del crecimiento económico de nuestro país y en concreto también para el Estado de México, mirando el comportamiento del ciclo económico mundial, en especial el ciclo económico de los Estados Unidos, que como sabemos, bueno, pues es nuestra mayor referencia, ¿sí? Tenemos una dependencia muy importante en relación a la actividad económica de los Estados Unidos y, bueno, ese fue el objetivo fundamental del trabajo, ¿no? Nosotros partimos de la idea, ¿sí?, o el hilo conductor del trabajo propone que el ciclo mexicano, si el ciclo económico de México responde a choques exógenos de demanda vinculados al ciclo internacional, de modo que su dinámica está explicada principalmente por los flujos de comercio exterior, ¿sí? En tanto que el tema de la inversión extranjera directa, así como las remesas, únicamente tienen una relevancia en el caso de cuando la economía entra en recesión o la actividad económica se está deprimiendo, ¿sí?, más no cuando esta actividad económica se encuentra en una fase de recuperación, ¿sí? El enfoque metodológico que se utilizó para llevar a cabo este trabajo es el llamado de los ciclos económicos clásicos, ¿verdad?, que fue introducida por el autor que aparece ahí, es el cual destaca las características de los dos regímenes o fases del ciclo, expansión y recesión, ¿verdad? Este enfoque es el que sustenta los análisis del Lenneberg, institución que define los regímenes de los ciclos de la economía estadounidense. Y bueno, hay unas definiciones en torno a qué es la recesión y qué es la expansión, ¿sí? Sabemos que la recesión, bueno, es una etapa en donde la actividad económica está cayendo por un cierto periodo de tiempo, de acuerdo a los técnicos que han definido esto, y el caso de la expansión o la recuperación, bueno, pues se refiere a lo contrario, ¿no?, el momento en que la actividad económica se está recuperando. Por favor. Sí. Bueno, hay nada más una tabla de dónde salió la información que se utiliza, las variables que se tomaron en cuenta. Adelante, por favor. Adelante. Muy bien. Entonces, en este primer cuadro, lo que observamos es un registro del crecimiento acumulado, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? La primera línea, donde dice pico, no sé si la alcancen a ver, nos muestra la fecha en la cual el crecimiento económico que mostramos ahí de Estados Unidos y de México alcanza el punto máximo. A partir de ahí, bueno, empieza a haber una caída y eso es lo que se va acumulando, ¿sí? Como la recesión o digamos la profundidad de la recesión económica. En la fecha de abajo donde dice valle es el punto en donde toca el fondo y a partir del cual empezaría la recuperación económica, ¿verdad? Entonces lo que estamos notando es que entre el tercer trimestre de 2008 y el segundo de 2009 en Estados Unidos hay una contracción de la actividad económica de 3.1, ahí
Dice la tasa de crecimiento menos 3.1. Si la actividad económica de Estados Unidos se contrae en ese porcentaje. Pero ¿qué pasa con México? Que México se cae en el 8.5%. ¿verdad? Entonces aquí tenemos un primer dato que es muy relevante, me parece. Y bueno, ¿qué pasa en relación a la expansión? Bueno, una vez llegado al punto de fondo, y que empieza la recuperación, precisamente en el caso de Estados Unidos, en el segundo trimestre de 2009 y en México en el primer trimestre de 2009, lo que estamos observando es que la expansión para los Estados Unidos alcanza el 6%. ¿Sí? Los datos aquí van, por ejemplo, aquí del segundo trimestre de 2009 al último periodo de 2010, ¿verdad? Entonces, lo que estamos notando es que Estados Unidos crece en este porcentaje de 6% a lo largo de este periodo y México lo hace al nivel de 9.2, ¿sí? Bueno, esto es teniendo en cuenta, antes por favor, el Producto Interno Bruto únicamente. Si notamos el comportamiento de la actividad económica a partir de la producción manufacturera, vemos movimientos muy bruscos, ¿sí? Si se dan cuenta, en el caso de Estados Unidos, para el periodo julio de 2007, ahí aparece en la tercera cuarta columna, si lo quieren ubicar, hasta junio de 2009, ¿qué es lo que pasa con la producción manufacturera para Estados Unidos? Se contrae en casi en 18%. ¿Sí? ¿Cómo sale México? En el caso de México, bueno, nos contrae casi 22%. Es una caída realmente relevante. El Estado de México presenta una contracción de 12.3%. Sí, creo que también muy fuerte. Y bueno, abajo tenemos los datos de la expansión. Si quieren la gráfica, por favor, adelante. Bueno, ahí estamos notando la caída del Producto Interno Bruto para México, que es muy brusca. En determinado momento, la caída de la actividad económica de México es muy pronunciada. Sí, en tanto que la caída, con la línea roja, estamos observando el comportamiento de la actividad económica de Estados Unidos, medida por el PIB, vemos que es suave, ¿sí? Es mucho más suave el comportamiento de la actividad económica de Estados Unidos, su caída, en relación a lo que presenta México. Adelante, por favor. ¿Sí? Y bueno, es el comportamiento de la actividad económica en México, Estados Unidos y el Estado de México. Adelante, por favor. ¿Sí? Vamos a avanzar porque creo que estamos consumiendo bastante tiempo. Vamos a avanzar, por favor. Ok, este es un punto creo que muy relevante y son indicadores relativos al comportamiento del empleo. ¿Sí? El comportamiento del empleo fundamentalmente en el sector secundario y terciario, es decir, en el sector industrial y en el sector de los servicios, ¿verdad? Tanto para el Estado de México como a nivel nacional. Si quieren, nos concentramos únicamente en la parte nacional y notamos las fechas ahí en las cuales alcanza el máximo, que en el caso de México, del país, el sector secundario deja de crecer en el primer mes, aquí son meses, de 2008, ¿verdad? Y entonces empieza ahí una caída que dura hasta octubre, que sería de 2009, y si observan que para ese periodo se contrae 11.9% el empleo en el sector secundario, ¿verdad? Vamos, una caída bastante fuerte. En tanto que en el sector terciario la contracción es mucho menor. Si se dan cuenta, antes de la última columna, ¿sí? Ahí viene un menos 1.3, que es la contracción que experimenta el sector terciario, sector de los servicios, ¿verdad? En el caso del Estado de México, aunque no es similar, mantiene esta tendencia. Adelante, por favor. El empleo eventual. Fíjense, yo creo que ese es un punto muy relevante, porque en el caso del empleo eventual, durante la recesión, ¿qué pasa a nivel nacional en el sector secundario? El empleo se cae casi 11%, 10.6% en ese periodo, digamos, donde se agudiza el problema de la crisis. ¿Qué pasa con el sector terciario? Crece 9.2%, pero estamos hablando del empleo eventual, es muy importante, ¿sí? En el caso del Estado de México es un tanto similar. Después, en el periodo de expansión, lo que estamos notando es que el crecimiento también es muy importante. Adelante, por favor.
aquí vemos lo relativo al empleo permanente. ¿Qué pasa con el empleo permanente? Bueno, pues en el periodo de recesión, este indicador se contrae 12.3%, ahí lo estamos observando. Es una caída muy fuerte, ¿verdad? En tanto que el empleo terciario a nivel nacional solo se contrae 1.5%. Esa es la variable del empleo permanente, ¿sí? Adelante. Muy bien. Bueno, ahí los gráficos, que es lo que traen el cuadro. Y bueno, miren, aquí hay un dato muy interesante, que de alguna manera deja ver nuestra dependencia y la forma en cómo, bueno, nos estamos sincronizando, ¿no?, como llaman los estudiosos del tema, con la economía de los Estados Unidos. En el caso de las importaciones de los Estados Unidos, las compras que realizan ellos, durante el periodo de crisis, ahí lo estamos indicando, de julio de 2008 a mayo de 2009, se contraen 39% las importaciones totales de los Estados Unidos. Imagínense lo que es eso, ¿no? Es una contracción del 39% de las importaciones de Estados Unidos. ¿Qué pasa con nuestras exportaciones? Nosotros les vendemos casi el 80%. ¿Sí? De lo que sale de nuestra economía al mercado de los Estados Unidos, vendemos casi el 80%. ¿Qué pasa entonces con nuestras exportaciones? Se contraen casi 36%. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo de alguna manera una situación importante. Hay otro indicador ahí que nos muestra los ingresos del exterior. Y vemos que para el caso de México, bueno, hay una contracción bastante considerable. Seguimos, por favor. Ok, la inversión extranjera directa, aquí vemos caídas realmente impresionantes, ¿no? En el caso de México, nótese 68%, la caída. El Estado de México, muy similar, las remesas, ahí vemos una contracción para el caso de México a nivel nacional de 25%. Sí, en el caso del Estado de México, 31% aproximadamente. Vámonos a las conclusiones, por favor. Nos pasamos, creo. Ok, bueno, entonces las principales conclusiones de este trabajo es que se observan importantes diferencias, como aquí lo dice, en el ámbito sectorial y estatal, tanto en la producción como en el empleo. Continuamos, por favor, abajo. La producción parece ser más sensible que el empleo con respecto al ciclo estadounidense, mientras que el sector secundario parece más reactivo a la demanda del exterior. El empleo en el sector servicio muestra fluctuaciones menos pronunciadas y su dinámica condiciona la del total, contrarrestando las mayores fluctuaciones del sector secundario. Eso es lo que vimos en los datos, ¿no? El último punto de esta lámina me parece muy relevante. Se muestra una caída similar del empleo eventual y del permanente. Sin embargo, se presenta una recomposición del empleo a favor del eventual, sí, algo muy delicado para nuestra economía. El comercio se presenta como el mecanismo más importante en la transmisión del ciclo estadounidense por su caída y recuperación, al mostrar una alta sincronización con la dinámica de la producción del empleo de México y el Estado de México. Ahora, las drásticas caídas de la inversión extranjera directa y las remesas parecen haber contribuido a la profundización de la recesión, pero no a la posterior recuperación de la actividad económica, pues su conducta refleja un estancamiento durante la actual expansión, ¿sí? Y bueno, ahí lo voy a dejar. Muchas gracias por su tiempo. Ay, muchas gracias, Miguel Ángel, y perdón por la insistencia, pero bien. Le damos, por favor, entonces la palabra al doctor Wesley Marshall. Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí, tanto por las personas con las cuales comparto la mesa y en el público, como por los temáticos que son cada vez más relevantes. Como hemos estado viendo, ya están en la puerta unas reformas financieras que yo creo que todos las vemos con mucha curiosidad y sospecha por mi parte. Y como mencionó la doctora al principio, no es para hablar mucho de mí, pero yo creo que por temas, yo terminé mi tesis sobre la banca pública en Argentina, Uruguay y México en 2007. Y durante ese periodo, terminé en 2007 y fue los últimos 20 años llegando a 2007. Y pues muchas, no críticas, nada más descripciones de la realidad de la banca en México, que ya ahorita están, yo diría, plenamente reconocidos por nuestras autoridades actuales. Las fallas del
del sistema bancario en nuestro país, pero yo diría que son las fallas desde hace 10 años, no exactamente fallas actuales, porque desde 2007 para acá el mundo ha cambiado drásticamente, porque lo que realmente vemos a nivel mundial, que todos estamos muy al pendiente del caso de Chipre, donde no solo confiscaron los depósitos que pudieron y no los que escaparon, y también su oro. Y lo que estamos viendo realmente es el surgimiento en el mundo, ¿Qué te di? ¿Dónde está? pues todavía creo que se puede decir desarrollado, pero es el surgimiento del Estado coercitivo, el Estado confiscador con el banco en su seno. Entonces, No, es que tengo aquí. Apunto. ahí vemos lo que es la versión en Europa, que está ocupando mucho espacio en las noticias de Estados Unidos, y qué es lo que tenemos en México. Si la banca también se ha vuelto tan depredador como en otros países y el Estado también. Y yo digo que sí, porque las noticias nos dicen que sí. Tenemos graves problemas con microfinancieros. Vemos el narcobanco, HSBC, Wachovia anterior a eso, y todo el entorno en la cual influye y por la cual está influido. Entonces, esa reforma financiera, vamos a ver qué pasa. Están diciendo que va a haber mayor papel para la banca pública. También tengo ciertas sospechas alrededor de eso. Pero yo quiero basarlas también en pues nuestros colegas aquí en la mesa. Obviamente la doctora Girón, una experta en temas financieros y de desarrollo, y nuestro colega apreciado Luis Felipe Rochón, que lo que muchos de los post-keynesianos que nos iluminan tantas cosas sobre dinero y la banca, siempre ponen la banca en el centro de la economía. La economía tiene sectores, actores más importantes que otros, y ellos siempre enfatizan desde Keynes que la banca es la clave para una economía. Como estamos viendo en Estados Unidos, pueden hacer el estímulo que quieren, pero cuando tienen bancos en el estado de que son, no vale nada ninguna medida. Realmente estamos viendo un caso de FOBAPROA en Estados Unidos, pero siendo el corazón del sistema mundial, basándose en el dólar, las consecuencias obviamente van a ser mucho más graves. Pero considerando los estudios de esas dos personas, yo creo que podemos llegar a la conclusión muy clara que para cualquier una condición, como siempre dicen, necesaria pero no suficiente, es un banco público que nos sirva. Tenemos siempre la oposición a la banca pública, porque la banca pública siempre puede ganarle a la banca privada, porque no tiene que operar con fines de ganancias. Y tenemos un banco privado. Entonces, por esa razón fundamental, siempre vamos a tener grandes objeciones a la participación de la banca pública por la banca privada. Pero ya en México tenemos más de 10 años con la banca extranjerizada, muy consolidada en México, y vemos los resultados. Así que cualquier argumento de que se va a disminuir el crédito al sector productivo, de que van a subir los costos financieros con la participación de la banca pública, ahora es imposible sostener. Sería una farsa. Entonces, lo que sí necesitamos es un regreso de un sector financiero que tiene la capacidad de promover el desarrollo, y solamente puede ser posible con la participación de la banca pública. Ahora, tampoco quiero decir que si damos mucho más mecate a la banca pública, que expandimos sus operaciones posibles, su financiamiento, lo que sea, ¿para qué lo hacemos? Y eso es donde viene la sospecha. ¿Cómo nos va a servir
la banca pública. La banca pública históricamente se ha usado como monedero del gobierno, como la caja chica, y siempre ha sido muy expuesto a las críticas, porque cuando un gobierno usa mal su banco público, es muy evidente cómo se están robando desde una institución pública. Entonces, hasta el momento, la forma en que nos ha robado mediante la banca pública es servir como apoyo para los bancos privados, sobre todo europeos y estadounidenses, que vimos en la crisis, la parte aguda de la crisis, cuando Nafin se pone a garantizar los bonos para las empresas, los bonos que deben a los bancos privados de Estados Unidos y de Europa, y cuando siempre podían ofrecer crédito a esas empresas a tasas bajas, maduraciones alargadas, pero no ha optado por dar un financiamiento sólido, accesible a las empresas mexicanas, y sobre todo no ha habido ningún apoyo real al sector de pequeñas y medianas empresas, que siempre en toda economía es un sector muy importante. Entonces, si vamos a seguir con la estrategia de apoyar a los mercados financieros extranjeros y no un proyecto de fortalecer el aparato productivo en México, no importa si tenemos banca pública o no, porque la banca pública puede servir para ambos fines, pero para los que trabajamos en el país, el único fin que queremos es que apoya la actividad productiva. Entonces vamos a ver qué pasa con esas reformas financieras, pero yo diría que necesitamos realmente un cambio en el enfoque de la estrategia, sobre todo si es para el desarrollo de México o si es para apoyar unos pocos actores financieros extranjeros. Muchas gracias. Gracias, doctor Marshall. Entonces le vamos a dar la palabra a Rafael Olmos, que es sobre la reseña que hiciste, y después a Derac, para después darle la palabra a la doctora Cachameli y a Luis Filipe. Muchas gracias. Quiero agradecerle, doctora, la invitación que me hizo para presentar esta reseña. El libro que yo voy a reseñar se llama Abasto de Alimentos en Economía Abierta, Situación en México, de Felipe Torres, Yolanda Trápaga, José Gasca y Sergio Martínez. Para tratar de ser justo con los tiempos, voy a leer muy bien esta presentación. La obra está estructurada en 5 capítulos y en este apretado resumen podemos decir que analiza la configuración económico-espacial del abasto de alimentos en los grandes centros urbanos de México. Además, presenta los cambios por los que transita, sus implicaciones ambientales y compara los sistemas de abasto mexicano en relación con el chino, el estadounidense y el japonés. Ello nos permite tener un panorama completo sobre los retos que enfrenta la distribución de los alimentos que consumimos. Voy a hacer un desglose de más o menos pequeño de cada uno de los capítulos, y en el primero, denominado Abasto y Distribución de Alimentos en México, Dinámica Económica y Configuración Territorial, explica por qué el abasto alimentario es un reflejo del desarrollo de las sociedades y cómo éste integra cambios constantes, sobre todo en economías con fronteras comerciales abiertas y sometidas a nuevas pautas económicas, sociales y culturales. La modernización del abasto que se experimenta en México se estructura sobre un sistema que venía predominando a lo largo de décadas y hasta en años recientes permanecía sin grandes cambios. Es a partir del cambio del modelo económico y la apertura comercial aparejada que se trastoca este sistema de abasto anterior, y se da paso a un esquema modelado por la demanda de los grandes centros urbanos. El abasto alimentario configura el consumo de las ciudades, pero evidentemente también las ciudades tienen influencia y modifican los diversos canales de abasto que responden a las transformaciones de la demanda. El consumo alimentario viene modificándose con el paso de los años, ¿sí? Y las ciudades también inciden en lo que se demanda. Los canales de abasto necesariamente se ven impregnados de innovaciones en las cuales se incorporan nuevas tecnologías de inventario para agilizar las mercancías, el movimiento de mercancías,
hay una constante evolución de productos, logística, embalaje y distribución para poder llegar a las grandes ciudades y metrópolis. De esta forma, dentro de un patrón de consumo y abasto alimentario que se vuelve dominante, es decir, liderado por las grandes cadenas de abasto como lo son Cifra, Walmart, se vuelve dominante y conviven expresiones del esquema tradicional de comercios minoristas que sobreviven bajo fuertes presiones expresadas por los sistemas modernos, ¿no? ¿Cómo lo vemos en la realidad? Pues vemos a tiendas de autoservicio, ¿sí?, instaladas en lo que era lugares cercanos a los tianguis, o los tianguis que se instalan cerca de las tiendas de autoservicio. El sistema moderno de abasto alimentario está caracterizado, por lo tanto, por la competencia entre firmas nacionales e internacionales que comercializan toda una serie de elementos homogenizados y operan bajo el modelo de demanda, en el sentido en que se acoplan a las necesidades o preferencias de cada consumidor o grupo de ellos. Esto tiene implicaciones hacia atrás en la cadena de abasto, porque el nuevo sistema de abasto ya no se basa solamente en la oferta que se crea desde las regiones productoras, como sucedía hasta antes de los años 80, ¿no?, en que las ciudades se acoplaban a lo que producía el campo. Ahora son las ciudades las que están demandando determinado tipo de alimentos con ciertas características. Parte de este proceso, en el cual principalmente las grandes empresas alimentarias definen el patrón alimentario actual, lo vemos evidentemente, y con las últimas noticias, sin el mínimo descaro en los programas de ayuda alimentaria como la Cruzada Nacional contra el Hambre, en donde el abasto de alimentos de baja calidad o alimentos chatarra está más que garantizado. Posteriormente, el capítulo denominado El abasto y la comercialización de alimentos en transición aborda la perspectiva espacial del abasto y la comercialización de alimentos, haciendo hincapié de que se trata de un proceso en transición, pero mayoritariamente de carácter moderno, que permite cubrir las necesidades alimentarias de todos los centros urbanos y localidades de cualquier tamaño. El abasto está garantizado tanto para los grandes metrópolis como para las localidades en las que viven 5 familias. En este apartado se comparan los dos modelos espaciales del abasto alimentario que existen en México y que se sobreponen en la distribución de alimentos al menudeo en las ciudades. Cada uno de estos modelos está sincronizado con los procesos políticos, económicos y demográficos que se experimentan en nuestro país. De esa manera, hasta mediados de los años 80 predominó un modelo de abasto en el cual el Estado tenía una gran injerencia. Y ya conocíamos las formas en las cuales tenía esa injerencia a través de CONASUPO, DICONSA, LICONSA y almacenes nacionales de depósito, entre otro tipo de infraestructura. Los canales principales fueron las tiendas especializadas en algún producto, los mercados sobre ruedas y tianguis, los mercados populares, entre otros, los que estaban vinculados a un mercado mayorista central. Todo estaba en función de los alimentos que llegaban principalmente a la central de abasto. Sin embargo, este modelo se fue desdibujando a partir de los procesos de apertura comercial que se hicieron más evidentes a inicios de la década de los 90, cuando comenzó el predominio de un sistema de abasto modelado por un sistema moderno que basa su éxito en diversos formatos: hipermercados, tiendas de autoservicio, supermercados de conveniencia, y ya no solo del detalle minorista a través de canales tradicionales. Este nuevo canal rompe con las estructuras tradicionales de abasto y provisión y configura nuevas escalas territoriales y pone a disposición de las metrópolis y grandes ciudades la producción alimentaria de diversos espacios, tanto nacionales como transnacionales. El proceso no puede instaurarse sin la apertura comercial, el avance de los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución, y por haber incorporado tecnologías modernas de venta, ¿no? Ya en una tienda de autoservicio nos pueden no solamente cobrar los alimentos, sino hasta servicios adicionales. Es precisamente cómo se ha ido implantando el sistema de abasto moderno, las fusiones, adquisiciones y la gran competencia que experimenta, lo que complementa el análisis descrito en los párrafos anteriores y se detalla con gran precisión en el capítulo 3, intitulado Trayectorias territoriales metropolitanas del patrón de abastecimiento de alimentos en México. Aquí se analiza el proceso de crecimiento del abasto moderno dentro de las metrópolis y las principales ciudades del país. Dicho crecimiento se corresponde con los procesos demográficos experimentados en las ciudades, las altas densidades de población al interior de las mismas,
la expansión urbana, la estabilidad del ingreso y nuevos hábitos de compra, sin olvidar el contexto económico. Por tanto, la modernización del sistema de abasto no puede comprenderse sin las variables principales, la económica y la espacial, acompañadas de nuevos procesos demográficos. Dentro de la consolidación del nuevo patrón de abasto, existe una amplia heterogeneidad al interior de las ciudades mexicanas. Sin embargo, en términos generales, las ciudades del norte del país lo han consolidado de manera más rápida, debido, entre otros factores, a su cercanía con Estados Unidos y los lazos comerciales y culturales establecidos a lo largo del tiempo. En el cuarto capítulo, Espacio Urbano y Patrón de Consumo Alimentario, reflexiones de sus implicaciones ambientales, analiza las implicaciones precisamente ambientales de este sistema de abasto. Y aunque pone énfasis en la Ciudad de México, este sistema está inserto en todas las grandes ciudades del mundo, las cuales ya no dependen de su área inmediata para el abasto de alimentos, porque son conectados a través de redes nacionales e internacionales para su abastecimiento. Esta irracionalidad en la cual los alimentos recorren miles de kilómetros para llegar a nuestra mesa o para producir una caloría de alimento se necesitan 10 sobre todo a partir de recursos fósiles, se evidencia al poner en discusión la huella ecológica e hídrica del abasto alimentario. Ya para terminar, la obra se complementa con el capítulo 5, denominado los contrastes en los sistemas de distribución de alimentos en el mundo, Estados Unidos, China y Japón, que nos presenta una panorámica de cómo funcionan sus sistemas de abasto. Las diferencias en cada uno de los países se hace evidente en función del contexto económico y del control que en mayor o en menor medida ejercen cada uno de sus estados para enfrentar la necesaria tarea de llevar a su población los bienes para su sobrevivencia. Las lecciones de esos modelos se pueden retomar para mejorar el caso mexicano. Por los elementos aportados, esta obra se convierte en un referente necesario para académicos especializados, pero también para el público en general, preocupado por conocer cómo funciona la producción, almacenamiento, distribución y consumo de alimentos a nivel nacional y la manera en la que nos volvemos cautivos de un sistema de abasto alimentario preocupado más por mejorar los niveles de rentabilidad de las ventas y el manejo de grandes volúmenes de alimentos que de su calidad. Muchísimas gracias, maestro Olmos. Gracias. Y le damos la palabra al doctor Adela Quintana. Ok, muchas gracias. El libro que voy a comentar ahora se titula Sistema Financiero, Desequilibrios Globales y Regulación, y donde las autoras de este libro son Alma Chapoy y la que nos acompaña aquí, la doctora Alicia Girón. Bueno, el tema que se aborda en este libro, pues es de vital importancia en los estudios de economía financiera, porque nos proporcionan una mejor comprensión de los últimos sucesos de la actual crisis financiera internacional. Resalta la relevancia que tendría la reconstrucción de los circuitos financieros y el restablecimiento del orden en el mismo sistema financiero internacional, así como de la estabilidad económica mundial. Sin embargo, esta última tarea no es nada fácil, como sabemos, dada la magnitud y la profundidad de dicha crisis. La reconstrucción y el nuevo orden financiero internacional, pues nos resaltan las autoras que no deben de pasar por alto la disputa por la rentabilidad, porque las actividades de los inversionistas institucionales, bancarios y no bancarios, pues fueron diluyendo la normatividad financiera, reconfigurando el actual espacio financiero. En este contexto, la difusión de las ideas bajo el amparo de la teoría económica de mercado que predominó en las instituciones financieras, pues provocó que estas ideas se impusieran en todos los países, obligándolos a desregular y liberalizar el sistema financiero con el fin de garantizar un mayor flujo de recursos indispensables para alcanzar la estabilidad macroeconómica. Eso nos decían. Entonces, a pesar de ello, esta idea pues se va a ver seriamente cuestionada con la crisis, y la planeación de políticas para lanzar una nueva regulación y supervisión pues todavía se ve muy lejana. También
las autoras pues nos hacen énfasis que con la crisis se van a dar varias intervenciones por parte de diferentes bancos centrales con el fin de reparar los daños económicos y salvar a algunas instituciones bancarias que se fueron a quiebra, con lo cual se reestructuraron los flujos de capital a nivel internacional. Y aunque con estas medidas han disminuido ciertos desequilibrios globales, pues siguen persistiendo problemas en el sistema monetario internacional, principalmente por las variaciones del dólar, moneda en la que se encuentra buena parte de las reservas internacionales de muchos países. Se debe recordar las causas de la actual crisis, las cuales pues se remontan a los años que preceden a la caída del sistema de Bretton Woods. Esta crisis se presenta o se acentúa más en los años del 71 al 73 del siglo pasado, cuando ocurre la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro, acabando con el sistema monetario internacional basado en paridades fijas acordadas con el Fondo Monetario Internacional y con la convertibilidad en oro de las tenencias oficiales de dólares. Con la caída de este sistema se da además la flotación cambiaria y la desregulación y liberalización financiera, y todo ello pone fin a un sistema que se planteaba como objetivo el desarrollo económico y la estabilidad misma del sistema financiero. Con el término de este sistema de Bretton Woods, pues ha ocurrido toda una serie de crisis cambiarias, de deuda externa, bancarias, de balanza de pagos y etc., trayendo como resultado pues la inestabilidad financiera internacional, ya que pasó de un sistema financiero internacional regulado a otro que está desregulado y liberalizado, liderado por los gobiernos de los países industrializados e impuesto por los organismos multilaterales. Bajo este contexto, pues va a renacer a escala mundial la necesidad de aplicar una efectiva supervisión y regulación de los mismos circuitos financieros internacionales. Entonces, para presentar este tema que acaba de comentar, muy general, pues las autoras van a dividir su texto en 3 capítulos. En el primero de ellos se van a abordar las medidas para enfrentar la crisis y los esfuerzos para reparar los sistemas financieros, con lo cual se reconoce que el origen de la crisis se debió en buena medida a una laxa y fragmentada regulación financiera, lo que trajo consigo una fuerte acumulación de desequilibrios externos. Es por ello que para evitar futuras crisis es necesario mejorar pues dicha regulación, la supervisión, los mecanismos de financiamiento y la cooperación internacional. En el segundo capítulo pues se van a abordar los desequilibrios globales que se van a provocar en el sistema financiero internacional, así como sus repercusiones en la economía mundial. Aquí se resalta que la crisis financieras posteriores al colapso de los acuerdos de Bretton Woods se han caracterizado por las grandes diferenciales en las tasas de interés nominales que desencadenaron grandes flujos de capital a corto plazo, lo que incrementó la vulnerabilidad ante la crisis, la volatilidad cambiaria, la posibilidad de que se formaran burbujas y se viera reducida la libertad para usar la política monetaria. A pesar de estos problemas, la reforma de los sistemas cambiarios globales y la creación de una nueva reserva internacional ya no centrada en el dólar, pues conllevará muchos años más, ¿no? Y en el tercer capítulo, pues se va a concluir con la idea de construir una nueva supervisión y regulación financiera, porque la magnitud de la crisis hizo comprender esta necesidad de estructurar medidas financieras en común. Dichas medidas deben proporcionar protección adecuada contra el riesgo sistémico, así como los elementos para mitigar los efectos de la contracción económica. Al aplicar estas medidas, pues se estará transitando al mismo tiempo hacia la construcción de un nuevo sistema financiero internacional. Entonces, finalmente, pues, este libro pues nos lleva a preguntarnos cómo evitar que la situación que desató esta crisis se vuelva a presentar. Pues en este momento pues pareciera ser difícil responder y provoca muchas preguntas, ¿no? Más que generar respuestas. Pero bueno, este libro, al leerlo, pues nos aporta algunos elementos para ir respondiendo esta pregunta. Entonces, bueno, los invito a que
lo revisen, lo lean, y creo que es un libro muy interesante en ese sentido. Sobre todo es una propuesta sobre la regulación, sobre la conformación de un nuevo orden financiero internacional. En ese sentido creo que es valioso en ese tenor. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Quintana. Bien, yo diría que hemos terminado la primera parte de nuestro programa, ¿verdad? Escuchamos a dos autores de dos artículos muy interesantes y dos reseñas que las llevaron a cabo un miembro del instituto y a DERAC, que fue becario cuando hizo esta reseña de un proyecto con ACIT. Bien, pues ahora le vamos a dar la palabra a María Cristina Cachameli, que trae una exposición para nosotros, y le pasamos el micrófono a Cristina para... Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y estoy muy feliz de poder participar de esta mesa y también de poder contribuir un poco más con la revista, que está cada vez más teniendo un sitio de importancia en el escenario latinoamericano y próximamente también en el escenario internacional. Mis congratulaciones por el trabajo y muchas gracias por la invitación. Gracias. Yo voy a hablar un poco en la contramano de lo que se ha hablado hasta ahora, donde la palabra crisis es una palabra recurrente, ¿no? Yo vengo de América del Sur y vengo de un país que se llama, entre comillas, emergente, no se sabe muy bien lo que es esa palabra, pero que ha tenido el continente y el país cambios muy importantes junto con otros países emergentes también. O sea, no se pueda tener en consideración la dinámica capitalista que siempre emana de los centros hegemónicos y que todavía se queda en los Estados Unidos y Europa. Pero también estamos viviendo en un periodo en que los países de la antigua periferia están ocupando otros espacios, estamos en otra orden de división internacional del trabajo y estamos buscando también una otra orden financiera que nos estableció. Entonces yo voy a presentar un poco el caso de Brasil, y de una manera bastante equilibrada. No soy tan ufanista como muchos, ¿no? También no defiendo mucho un modelo exclusivo de América del Sur o de América Latina para los años 2000, pero hay espacio para discusión y para presentar cosas muy interesantes. El primer punto sería tener una idea clara de lo que pasó en Brasil en los últimos 25 años. Brasil pasó por un proceso primero de redemocratización en los 80, específicamente en los 85. Después tuvo una nueva constitución federal del 1988, muy importante por la parte, sobre todo, primero por la modernización institucional del país y la democratización, la institucionalidad de la democratización del país, y también por la parte social. Es una constitución muy inclusiva. Tuvimos la estabilización económica y reformas con Cardoso en 94 y tuvimos la elección de Lula y políticas sociales en 2002. En 2004 todos saben que hubo un commodity boom en el mundo y que América del Sur se aprovechó mucho, y tuvimos en 2007 y 2009 un enfrentamiento un poco distinto con relación a la crisis financiera. Poniendo estos puntos, puede ser que se vaya o que no se vaya. A ver, José Luis. Ajá. Vamos a ver los puntos relevantes que son novedosos.
Lo novedoso para la región, creo que voy a dar el caso de Brasil, pero hay otros países que están en la misma situación. Primero es la inflación. Por ejemplo, en el caso de Brasil teníamos 92% de tasa anual inflacionaria en los 80, llegamos a 2.477 al año en el 93, o sea, una hiperinflación. Bajamos con el plano de estabilidad en 22.5, gracias. Ahora estamos fritos. Se fue todo. 22.5 en el 95, cuando empieza, gracias, el plano de estabilidad, y estamos en una fase más o menos de 6% de inflación al año. Tuvimos tasas de 4, pero ahora estamos en un mediano de 6, con una tendencia de alta, y lo voy a explicar más tarde cómo será eso. El crecimiento, que fue entre los 50 y los 80, el caso brasileño, 7% al año, tuvimos entre 83 y 2012 una tasa mediana de 2,5%. O sea, hubo una caída muy grande, pero también hubo una recuperación después de la cuestión de la deuda externa. Los resultados sociales es que son importantes. Primero, el ingreso creció más rápidamente entre los deciles más pobres que entre los deciles más ricos, entre 1999 y 2009, a una media de 2,4 para los 8 primeros deciles y casi la mitad para los dos últimos. O sea, estrechamos el grado de desigualdad de distribución del ingreso de una manera bastante significativa. Eso pasó por toda la América Latina y la América del Sur. El caso brasileño llama la atención por su persistencia. Segundo, después del 2009, después de la crisis económica internacional, durante esta crisis, los pobres no perdieron su posición relativa. O sea, entre 2009 y 2011, nosotros tuvimos un crecimiento de 4% acumulado para aproximadamente los 8 primeros deciles y la mitad para los últimos deciles. El desempleo fue bajo, y es muy bajo para los padrones brasileños. De 11% en 2002 pasamos para 5% en 2013 y estamos manteniendo el 2013. La deuda pública de niveles alrededor del 60% bajó para abajo de 40%. Y la tasa de interés real, que era muy alta en el caso brasileño, llegó a 25% real en el momento de la devaluación en 99, ahora está en una media de 3% reales. Actualmente el país, así como otros países de la región, es un credor externo, ¿no? La relación de la deuda total líquida sobre las exportaciones es negativa, y en el caso específico de Brasil está entre las grandes economías. Bueno, ¿cuáles son los desafíos, no? Ahora es la parte menos novedosa. Se está notando un trade-off entre crecimiento e inflación, o sea, el producto potencial está abajo de lo que se esperaba. Hay una carga fiscal alta, alrededor del 37%. Es uno de los puntos completamente outliner cuando se analizan países con el mismo nivel de crecimiento, de ingreso per cápita. Una tasa de inversión bajísima, 18%. Bueno, en el caso de México es 25%, el caso de Argentina es 20%. O sea, cuando se compara con los otros BRICS, es muy, muy baja. Los gastos en seguridad social serán un problema del medio plazo, por los problemas, o sea, por la característica demográfica, etcétera, etcétera. Es algo que no se ha hecho una reforma tan drástica, y es algo que por el envejecimiento de la población podríamos tener problemas de aquí a 20 años, pero en el medio plazo de 8 a 10 años ya vamos a empezar a tener. Los niveles educacionales son muy bajos. Brasil está en la clasificación de 63 en el PISA, ¿eh? Y
pesar de muchos esfuerzos específicos, PISA es la clasificación de la OCDE, ¿no? La infraestructura bajo niveles, el último foro mundial lo apuntaron también, está abajo de todos los BRICS, en puertos, carreteras, ferrovías y en un índice de infraestructura general. Es una economía muy, muy cerrada, 13%, cuando notamos importaciones sobre PIB, ¿no? Es una de las más bajas de América Latina, es la más baja de América Latina, creo que solamente Paraguay está cerca, con 14, o sea, Paraguay es un poco más abierto que Brasil, y muy abajo de todos los BRICS. Y estamos en una situación en que la bonanza externa no es eterna y es menor, ¿no? Cuando se hace la decomposición de los gaños por el comercio exterior, se nota que los términos de trueca, los términos de cambio, que fueron muy responsables hasta 2011 por los gaños del comercio exterior, están bajando de una manera muy razonable. Bueno, ¿y cuál es lo que se aplicó para llegar a estos resultados desde el periodo de Cardoso, con un énfasis mayor en el periodo Lula en lo que se refiere a la política social? El periodo Cardoso fue un periodo de estabilidad y de algunas reformas básicas, y el periodo de Lula fue un periodo de profundizar las políticas sociales y dar un carácter muy abrangente al total de la población. El primer punto fue la política de crédito, ¿no? Y ahí tenemos un punto a discutir entre nosotros. ¿Por qué? Porque Brasil tiene un banco de inversión estatal que se llama BNDES, que es un banco que promueve inversiones, o sea, es responsable aproximadamente de los 18%, es responsable aproximadamente por casi 10% de las inversiones totales. O sea, si nosotros no tuviéramos el BNDES, las inversiones serían muy bajas. Y tenemos un conjunto de bancos estatales que funcionan con una visión pública. Eso que me llamó la atención, porque van en busca de la rentabilidad, ¿no? No tienen políticas o programas que sean muy subsidiados, pero siempre se puede aprovechar algunas brechas para hacer algún tipo de política social. Por ejemplo, programas de créditos para pequeñas y medianas empresas son hechos a través de fondos que vienen del gobierno federal, se repasan a los bancos estatales, y los bancos estatales, que funcionan como los públicos, hacen una tasa de interés balanceada entre el mercado y lo que puede hacer de subsidio, y hay programas que son subsidiados fácil al mercado para estos grupos, ¿no? Que es importante. Otro tipo de subsidio que se puede hacer de la misma manera es con relación a la vivienda popular, que también fue muy utilizado. O sea, el mercado de crédito creció mucho en Brasil en todos los segmentos y fue el oxígeno para mantener el crecimiento del mercado interno y mantener también los empleos, ¿no? Los empleos que fueron mantenidos por el crecimiento básico del mercado interno que se mantuvo durante el periodo de la crisis económica. Bueno, toda la América del Sur hizo más o menos la misma política cuando de la crisis de 2008, porque la banca no estaba tan comprometida con los títulos norteamericanos, entonces las bancas nacionales del sur se mantuvieron bien, y también algunos bancos como Santander, que estaba razonablemente muy sano, y otros extranjeros pasaron a transferir recursos para salvar sus sedes nacionales, ¿no? Entonces no tuvimos una gran crisis financiera, no fuimos tan atacados, pero sí fuimos atacados porque perdimos los créditos internacionales para la exportación. Y ahí fue importante los bancos estatales, el BNDES, y también la intervención gubernamental vía Banco Central directamente para dar
este crédito para que las exportaciones no pararan completamente. Otro aspecto importante fue toda una política de aumento de la demanda, básicamente por la disminución de los impuestos en productos básicos, productos durables y sectores que tenían muchos efectos directos e indirectos, como el automovilístico y la construcción civil, que permitió la manutención del crecimiento. La manutención de las políticas sociales, que eso fue muy importante para que no hubiera un retroceso en el proceso de redistribución del ingreso, y el aumento de la política social abrangiendo jóvenes. Esta es la idea, o sea, el commodity boom en el caso brasileño fue aprovechado mucho con el aumento de las políticas de créditos, tanto para inversiones como para capital de giro, microcrédito para pequeños, ¿no? Los pequeños microemprendedores, crédito de vivienda y crédito de consumo. Fue el arma principal para mantener los empleos y el crecimiento. El empleo formal creció mucho en Brasil, o sea, distintamente de México, el empleo eventual cayó y el empleo formal se mantuvo y está creciendo a un ritmo menor que antes, pero continúa creciendo, y para eso fue muy importante. Nosotros no tuvimos ninguna reforma laboral que justifique el aumento del empleo, al contrario, nosotros tenemos una legislación laboral extremadamente arcaica, ¿no? Que fue creada en la década de 30, consolidada en los 40 y se mantiene más o menos lo mismo. Algunas brechas que se hicieron en los 90 son optativas. O sea, el empresario puede utilizar una u otra, pero si los sindicatos tienen una acción más fuerte, casi siempre se cumple la cláusula más favorable a los empleados que al patronato. Por ejemplo, el banco de horas. Se puede utilizar el banco de horas, ¿no? O no. O se utilizan normalmente las horas extras, ¿no? Si el sindicato es fuerte, por ejemplo, en las plantas manufactureras, en el pie de la fábrica, se mantienen las horas extras. En el sector de servicio, o en los bancos, o en la alta gerencia, no se mantienen horas extras, se mantienen básicamente el banco de horas. O sea, son dos situaciones que persisten al mismo tiempo y dependen mucho de la categoría profesional y de la importancia del sindicato en los casos específicos. No se pudo cambiar radicalmente la legislación. Lo que hay es una convivencia de múltiples cláusulas que permiten varios expedientes. Con todo ese costo de mano de obra, el empleo formal creció y ahora se está, para intentar resistir a lo que voy a exponer ahora, se está pasando los mismos derechos laborales, no para la hoja de pago, no para la hoja salarial, pero para el facturamento. Okay. Se cambia la base de incidencia. El ingreso ya comenté. Y fueron hechas también políticas de seguridad, de protección, las de siempre, o sea, transferencias de ingresos, que en Brasil hay dos tipos. Hay el tipo de transferencia de ingresos vía protección social, o sea, que no son constitucionales, no son derechos, ¿no? Que es el programa Bolsa Familia, y hay transferencia de ingresos para los más viejos, los discapacitados, que son constitucionales. Hay dos tipos de transferencia de ingresos, aumentaron mucho, así como un acceso muy grande a las pensiones rurales. Entonces, los programas de transferencia de ingresos fueron muy importantes en todo este periodo y fueron muy importantes para la distribución del ingreso, pero que se quede bien claro, el mercado de trabajo participó con 70% de la distribución del ingreso que ocurrió. Y 30% fue solamente a los programas de transferencias de ingreso, ¿no? Diferente de otros países como África del Sur, por ejemplo, en que los programas de transferencia de ingresos fueron muy importantes,
¿no? En Brasil no tanto, pesaron 30% en el total. Y otro aspecto importante, el aumento de la educación, pero que en calidad, como ustedes vieron, aún está muy mala. Eso pasó en toda América Latina. La salud mejoró mucho, pero eso pasó en toda la América del Sur. Y la distinción tal vez sea la presencia de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos en Brasil aún están muy estructurados y, bueno, como en todos los sitios del mundo somos corporativos también, ¿no? Pero hay la posibilidad de una acción sindical que muchas veces es importante para evitar la pasaje de algunas reglas que pueden ser muy como de negativas para el total de la sociedad. Entonces, muchas gracias y perdóname si pasé un poco de tiempo. Gracias. Bien, pues le damos la palabra a Luis Philippe Rochon. Le vamos a poner sus... su power, por favor, José Luis. ¿Es este? Sí. Thank you very much. I want to add my thank you for the invitation today. I apologize for my lack of Spanish. I want to focus, I only have 10 minutes, so I want to focus on the recovery of this crisis. And I came here actually 5 years ago at the invitation of Professor Giron, where I said that this crisis was not, for me, a financial crisis, but an economic crisis. And I spoke on Monday a bit about that in the questions. Maybe it was a question from you, I'm not sure. But so for me, this crisis is a crisis of income distribution. And so this is going to be the focus of my talk. I want to start by saying that one of the problems of this recovery is the opposite focus of monetary and fiscal policy. We have, on the one hand, an extremely accommodating monetary policy with interest rates near zero in the United States and in Canada. But on the other hand, we have a very restrictive fiscal policy, the policies of austerity. So we have sort of a clash of policies between the two major approaches to policy, monetary and fiscal. And so that will simply, of course, delay the recovery. I want to talk about the short run and the long run recovery. In the short run, the recovery, of course, should go through fiscal policy. We know that monetary policy can be very ineffective or very indirect or very impossible, unpredictable in terms of its effect on the real economy. And we have, interest rates at zero, and we have a failed recovery. And so clearly the real economy is not responding to that. And so in the short run, the recovery should go through fiscal policy. Now that we know empirically that there is absolutely no relationship, I should say we know now empirically that large debt does not lead to low economic performance, as in the Reinert and Rogoff paper. So now we know empirically that we can spend. And so the emphasis should clearly be on fiscal policy. Without a short-run burst of fiscal policy, the recovery will simply stagnate and will just stay in this sort of bobbing along stage of the recovery. So that's sort of, well known. People are talking about it, that we need more fiscal policy. Krugman, Stiglitz, all these people are mentioning it. That's fine. But I want to talk also about the long run prospects for economic recovery. And what I think is that this long run recovery must go through a rehabilitation of income distribution. So the first graph I have here goes from 1917 to 2009, so it's not quite up to date. But
it's a ratio of the income of the 90% of the population over the 10% of the population. And so if you have an income, an improvement in income inequality, you will expect this ratio to go up, right? The income of the bottom 90 will go up over the 10%. And if you have an increase in the inequality, you'll expect this ratio to go down. And so what you have is around the crisis or the Depression of 1929, you have, of course, a very low ratio, meaning the income of the top, the income of the 90% is very low relative to the 10% of the population. After the Depression, it improves considerably through the 1950s and 60s. And around, the mid-80s, it starts to deteriorate once again, and it goes down steadily since then. And about 2007, when the crisis hits, you notice that the ratio of inequality is the same as at the beginning of the Depression in 1929. And I don't think that's a coincidence. There is certainly, I believe, a correlation or a causal factor in the income inequalities and the crisis. And so for me, this tells me that if the income inequality does not improve, or if we don't focus on income inequality, what we're going to do in the long run is we're just going to stay in sort of this crisis mode. Gracias. The second graph I want to show, you can measure income inequality by various ways. This other graph, yes, is for the United States, and in particular the red line is corporate profits as a percentage of GDP. And so this doesn't go back as far. I got to do that to go back to at least to the crisis. But interestingly enough, we noticed that corporate profits as a percentage of GDP at the beginning of the crisis in 2007 is at the same level as, I'm going back to the late 40s, and if you go back, I would assume that profit rate, the profit percentage ratio is the same as around here, the 12-15%. So, of course, it collapses during the crisis, at the beginning of the crisis, but starts to come back in 2009, and since then we know that corporate profits have been going up. So, for me, income distribution shows a very distinct pattern in the sense that it represents an obstacle to long-term, long-run economic recovery. And so we need to adopt some policies that will address this. And if we don't, what I think is going to happen, and to be honest, I don't see policies being discussed right now in the United States or in Europe addressing these type of income inequalities. So if we don't, what I think is going to happen increasingly, and I mentioned this on Monday, is you're going to have a decoupling of the financial, or what I call the profit economy. So sort of the top, the profits are the top 1%, 10%, and from the wage economy. So you're going to have this decoupling, and you're going to have a continuing stagnation in wages, but the financial sector, the profit economy, is going to keep increasing or maintaining very high profits. And we see this. We see this already. And I think this is going to continue until we address the problem of income inequalities. Funny enough, I'm going to link this to a shameless plug. I just edited an issue of the Journal of Post-Keynesian Economics on financialization, in which Professor Guiron and Professor Marshall have papers.
And in the introduction that I wrote, I quote a paper by Mario Sequereccia, in which he says exactly this, that there's this decoupling between the production side of the economy, which I call the wage economy, and the financial economy. And so, in conclusion, because I think this is pretty much the time I have, so the long run recovery, fiscal policy is going to help very much the economy in the short run. In the long run, we have to deal with income distribution. And one of the things that we will need to address is tighter regulation on finance, and of course a number of other policies with respect to minimum wage or living wage or other taxation that will help the working class. Thank you very much. Bien, muchas gracias, doctor Rochon. Bien, yo creo que muchos de ustedes se preguntarán por qué una diferencia de temas en una sesión como esta. Bueno, la revista ha tomado todos esos temas porque esto va ligado con el título de la revista, que es Problemas del Desarrollo, pero yo veo que hay un hilo conductor en todas las exposiciones y el hilo conductor es principalmente el financiamiento al desarrollo y cómo ese financiamiento al desarrollo se debería de dar a través de una banca pública y una banca de desarrollo. Tanto la exposición de la doctora Cacciamelli, cuando habla de cómo de alguna manera los bancos centrales en América del Sur y principalmente en Brasil logran llevar a cabo una recuperación, bueno, efectivamente esto se lleva a cabo principalmente por eso. Y bueno, ¿qué hubiera pasado si en México tuviéramos una banca de desarrollo fuerte para poder levantar los indicadores que Miguel Ángel Díaz nos señaló en el Estado de México? Porque no solamente es la caída en Estados Unidos, la caída en México, sino cómo se profundiza esa caída en un Estado donde, a final de cuentas, en un proceso de internacionalización del capital, no utilicemos globalización, ¿verdad?, o mundialización del capital, bueno, como una crisis, como las variables macroeconómicas inciden también en el Estado y por supuesto que esto va a incidir en lo que vienen a ser las familias. Otro punto a resaltar que me parece muy importante es el proceso de financiarización, donde Rafael Olmos lo explica muy bien, cómo los precios de los alimentos tienen que ver mucho con las commodities y de alguna manera están definiendo las políticas, ¿verdad?, de los alimentos y de las empresas que comercian con los alimentos, no solamente en México, sino también en otros países. Y bueno, el boom que ha tenido Brasil es principalmente a través de sus commodities, pero que afortunadamente el gobierno tuvo la inteligencia de usar parte de las retenciones fiscales, porque aquí es donde entra la política monetaria y la política fiscal, para trasladarlo a lo que viene a ser las políticas sociales. Falta muchísimo por mejorar, ¿verdad?, pero como decía el doctor Wesley Marshall, y que bueno, eso también lo pone en su artículo, bueno, falta una banca pública en países como México, donde las ganancias de los bancos no se trasladen a las casas matrices, como lo hizo Santander en Brasil, y que lo explicó muy bien la doctora Cacciamelli. Bien, yo creo que fue una mesa muy rica en ideas. Yo voy a dar la palabra a ustedes, si quieren hacer un pequeño comentario, una pregunta, por favor.